Buenos días, a nombre de la Red de Unidades de Información de Oaxaca les damos las gracias por acompañarnos en esta semana de festejos por el Día del Bibliotecario. Hoy vamos a iniciar nuestros eventos con una invitada muy especial. Ella es la escritora Karina Sosa Castañeda, que es editora y fundadora del proyecto Zopilote Rey. Publicó algunos textos en Después del Derrumbe, Narrativa Joven de Oaxaca, Cartografía de la Literatura Oaxaqueña Actual, en el volumen 2, y en revistas Comején, Deslinde y Mula Blanca. Ella además trabajó como bibliotecaria en el IAGO, en la Sala de Poesía y Narrativa. En marzo de 2020 publica su primera novela, con Almadía, que es Caballo Fantasma, y hoy estamos aquí con ella para que nos platique un poco de su obra, de bibliotecas y bibliotecarios, que también vemos que están muy presentes en su novela. Hola, muchas gracias por la invitación y por la conversación en un lugar tan especial y tan lindo, porque el MUFI también es un museo biblioteca y pues las bibliotecas creo que nos ayudan a veces escapar de lo caótico que resulta vivir en una ciudad en esta época, en este tiempo. Entonces las bibliotecas, los museos, estos sitios que preservan la memoria y la identidad del pasado y del presente son como refugios para todo esto, ¿no? Para enfrentarnos a lo caótico que resulta salir y encontrarnos con el tráfico, con esta realidad como un poco atroz que está afuera. Pues muchas gracias, Karina. Gracias. Sí, hay que hablar de estos refugios que son las bibliotecas y los libros, Sí. y además de la maravilla de escribirlos, ¿no? Sí. Entonces, no sé si quieras compartirnos un poco tu encuentro con algún libro que haya sido tu refugio. Sí, claro. Pues primero mi encuentro con las bibliotecas. Creo que encontrar en Oaxaca una serie de espacios como el MUFI, como el IAGO, que es como, siento un poco como mi alma mater, es muy importante para el proceso de escritura que yo desarrollé y que sigo trabajando. Creo que las bibliotecas sí tienen toda la memoria de épocas que hemos enfrentado, y lo que estamos viviendo ahora, la situación de la pandemia y de estar enfrentando un momento clave para la humanidad, la hemos enfrentado a través del tiempo. Pienso en las guerras, en las enfermedades que ha padecido la humanidad y que hemos sufrido, ¿no? Esta situación como límite. Y entonces los libros, el arte, la música, todos estos estímulos han permitido quizás que la humanidad se plantee la idea de felicidad y que atravesemos, ¿no? Y un libro en particular, es muy difícil hablar de un libro en particular, pero recuerdo mucho, hace muchos años en el IAGO, los libros de la sección de artes visuales, artes gráficas. Me impactaba mucho el hecho de que estuvieran estos libros allí en el acervo y disponibles para cualquier persona que pudiera entrar a consultarlos. La época en que más fui a la biblioteca era la época que a veces escapaba de la preparatoria para ir a la biblioteca. Entonces fue la época en que más libros de arte vi y que me impactaron. Me impactaba ver estas imágenes allí y salir y encontrar las campanas de Santo Domingo y volver a mi casa, que era bastante lejos del centro de la ciudad, y poder pensar en por qué esas imágenes estaban allí, quién las había puesto allí. Entonces creo que una biblioteca también nos dice mucho de la persona que ha ido acumulando esos libros sobre la estantería, ¿no? Sabemos que Oaxaca pues ha sido como muy, no sé si bendecida es la palabra, pero muy favorecida, porque están esos espacios abiertos al público y porque fueron gracias a un hombre que con mucha generosidad y mucha visión y muchos deseos de que mucha gente tuviera acceso a estos libros los puso al alcance de todos,
y creo que esos libros, los primeros libros con imágenes en pasta dura, que yo no hubiese podido comprar, los libros de Taschen, por ejemplo, Tasken, este editorial que tiene unas ediciones increíbles de arte, me parecían como muy incitadores al pensamiento, a los sentimientos, a las emociones humanas, y me conmovían los pintores italianos, que además son que tenían una visión distinta del arte, de la belleza, a la que tenemos nosotros. Los cuerpos que están allí retratados intentan ser perfectos y dotados de todas las gracias, y yo me hacía preguntas sobre esos cuerpos, ¿no? Entonces quizás esos libros fueron como también una invitación a ver el mundo desde otros ojos. Y bueno, también digamos, hablábamos de los libros, de lo difícil de elegir uno, de lo maravillada de estar ante esas imágenes de estos libros, y hablabas de una biblioteca en particular, ¿no? Sí. Que es el Yago. Entonces, cuéntanos, porque estuviste ahí escapándote de la preparatoria como una joven queriendo maravillarse de esas imágenes, y después tuviste un momento de poder estar de este otro lado, ¿no? Sí. Cuéntanos de esa experiencia, por favor. Pues fue un momento también de suerte, de fortuna, el hecho de trabajar en una biblioteca como el Yago. No estuve en la sección de arte, sino de artes visuales o artes gráficas, sino en la sección de literatura, de narrativa. Entonces entré a poesía pues muy inexperta, muy sin saber a qué se enfrenta un bibliotecario, cómo se hacen las clasificaciones, cómo trabajas con los libros, cómo preservas, porque creo que a fin de cuentas esos son un poco los bibliotecarios, alguien que preserva y cuida de un patrimonio que son los libros, ¿no? Entonces el hecho de enfrentarte a ese desconocimiento de una manera además tan libre, porque creo que esa es una de las virtudes de la biblioteca del Yago, que es una biblioteca muy flexible, muy libre, que está hecha para los lectores, que no es una biblioteca, digamos, tan técnica, sino que tú puedes ir y tomar un libro, eso sí, con mucho cuidado y sabiendo que estás obteniendo un préstamo de algo que es maravilloso y que no puedes maltratar, que no puedes descuidar, porque te estás enfrentando a un universo de conocimiento, ¿no? Entonces creo que hay mucha flexibilidad, y entonces me tocó entrar a trabajar allí, y yo estaba como muy contenta, pero también como pensando que era el primer como empleo formal que yo tenía en mi vida, y que no sabía qué iba a pasar con estas experiencias que estaba adquiriendo al trabajar en una biblioteca. O sea, no tenía la idea de que iba a escribir un libro mientras trabajaba en una biblioteca, ¿no? Entonces llegué allí pues sí, ingenuamente, y pensando que iba a ser algo sencillo, y no, o sea, sí fue sencillo y fue bello pero también fue pensar mucho todo el tiempo, especular con esto, ¿no? Porque sí hay una serie de actividades que se tienen que hacer dentro de una biblioteca: limpiar los libros, ordenar las fichas, y ahora me da risa porque pienso mucho en también fui un poco fugitiva de ese proceso, porque a veces decía, pero ¿por qué hay que limpiar los libros? Claro que no, porque he leído libros sobre la función del bibliotecario, en los que expertos dicen que los libros tienen que sufrir procesos naturales, y que parte de esos procesos naturales es el polvo, la humedad. Entonces son libros como anti estos procesos que se tiene que hacer en una biblioteca. Y entonces yo decía, pues claro, se tiene que dejar el polvo de los libros, ¿no? Entonces tengo la fuente. Sí, y luego el hecho de hacer fichas también era muy desesperante, porque los usuarios los están moviendo todo el tiempo. Es una biblioteca de estantería abierta, entonces es como también no entender como lector
el proceso de acomodo de los libros, ¿no? Enfrentarte a por qué este libro está en ensayo si es una novela, o por qué este libro está en diccionario si debe ir en otra sección. Entonces es estarte haciendo preguntas constantemente y sabiendo que el orden que se les da a los libros en una biblioteca pues tiene que ser arbitrario, sí, porque si no, no se podría tener un orden, ¿no? Sería un caos y sería un laberinto inacabado. Y entonces había otro gran detonante, que era el maestro Francisco Toledo, que llegaba y hacía un desorden y un caos, porque él quería que la biblioteca respondiera a su memoria, a lo que él había pensado que debía ser su biblioteca, y encontrarse con este orden que alguien más, o sea, que los bibliotecarios o que ya no sí, la catalogadora había hecho, era como, ¿por qué? Entonces era muy divertido y muy lindo y muy de aprendizaje, pero también había días difíciles en la biblioteca. También había como el ambiente de saber que estás en un trabajo, o sea, que sí estás en una biblioteca y es muy hermoso y todo, pero también estás cumpliendo una función dentro de un orden, ¿no? Entonces, sí, eso fueron 2 años en los que estuve aprendiendo todo el tiempo y en los que también me sentí como una becaria. A pesar de que recibía un pago por un trabajo, yo me sentía más bien como alguien que está estudiando y que tiene que entregar un resultado. Hubo un momento en que ya había pasado 6 meses, 7 meses y yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo con este tiempo aquí? Entonces empecé a hacer mis notas de lo que veía a diario. A veces observaba a los lectores que iban y me hacía preguntas, como tenía este impulso dentro de mí que ya había publicado algunos cuentos, ya escribía como formalmente, o lo que se puede llamar formalmente. Entonces también hacía mis notas, ¿no? Y mis libretas sin ser vista. Cuando, digamos, mi jefa se iba, yo aprovechaba para hacer mis notas, ¿no? Entonces, y es ahí donde nace tu novela. Donde nace esta primera intención de la novela, que no era una novela en ese momento, que era como un ensayo sobre los caballos en la literatura, que era hacer notas de las frases o los fragmentos donde yo me encontraba la figura del caballo, y entonces me decía cómo los caballos, que son de los primeros animales que acompañaron al hombre junto a los mamuts o a estas especies que ya no existen en el universo, cómo los caballos sobreviven y son, sin embargo, como todo lo que hacemos los humanos, siento que ignoramos la otra vida, ¿no? Solo pensamos que nos sirve, que sirve a una función en el mundo, y entonces los vamos haciendo como un telón de fondo, como utilería para una obra de teatro, ¿no? Y pensaba mucho que eso pasaba con los caballos en la literatura, que solo estaban ahí como utilería, ¿no? Entonces empecé a hacer estas notas y este ensayo en algún momento se convirtió en un cuento sobre un joven. Ni siquiera la persona, no era una mujer la que era la protagonista, sino un joven que es muy melancólico y que después se convierte en un personaje del libro, pero está como ya disuelto, ¿no? La protagonista ganó fuerza, pero entonces era el amigo de la protagonista de la novela el que aparecía como en primer plano en el cuento. Entonces después empecé a reescribir este cuento hasta que se transformó en una novela. Y bueno, así surgió Caballo Fantasma. Y entonces lo único que me pone muy triste es saber que quien generó toda esta novela, que fue, digamos, de manera involuntaria, fue el que creó la biblioteca, que es el maestro Toledo, pues ya no llegó a ver la novela, ¿no? Publicada, ni siquiera en borrador, porque ya no lo vi para contarle, oiga, escribí una novela sobre en su biblioteca, y que también parte importante de la novela es esa biblioteca, el espíritu de estar en contacto con libros y esta estimulación, ¿no? Cuando uno recibe un golpe, esa fuerza pues
te hace caer o te hace levantarte. Entonces ese golpe fue el estar ahí en la biblioteca observando todos esos libros. Sí. ¿Y alguna experiencia con usuarios o con los lectores? Sí, había muchas muy curiosas. Y de pronto, por ejemplo, los jóvenes que estudian en el CEDART iban a la biblioteca y hacían cosas muy extrañas, hacían como performance que nosotros como bibliotecarios no debíamos permitir que se hicieran porque había más usuarios, ¿no? O por ejemplo Ariana Sixtos, que fue como mi jefa y que fue también una cómplice, porque creo que ella tuvo la visión de saber que estábamos en un espacio pues muy flexible, y ella siempre me platicaba como, ¿qué crees tú que podamos hacer para que la biblioteca tenga más usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué se nos ocurrirá? Entonces Ariana, pensamos como en la idea de tertulias, Ariana la desarrolló. Y entonces era muy impactante ver que poco a poco esta actividad que se llama tertulias literarias fue creciendo, ¿no? Entonces de pronto el maestro iba y se asomaba y veía que había gente como que se sentía huraño, extraño, pero sí era muy importante, creo, que los usuarios estuvieran interactuando de manera pues sí más directa con los libros, dando su opinión sobre sus lecturas, generando esto que son los círculos de lectura, y que sí, no es nada nuevo, pero que sí es importante pensar en cómo darle vida a una biblioteca, ¿no? Porque creo que el hecho de que una biblioteca como el Yago exista, como todas las que hay en Oaxaca existan, se tiene que reforzar y estimular, y esas actividades permiten esto, y permiten también el hacerte preguntas que te llevan a escribir y a generar estos resultados, ¿no? Entonces, sí, había cosas muy curiosas que hacían los usuarios, hay malos usuarios, hay gente que tiene también una idea como de destrucción de los libros, no sé por qué, pero pues pasa, ¿no? Creo que, como me decía un amigo hace unos días, cuando algún escritor dijo que cuando uno ve un libro es también mirar un espejo, ¿no? Entonces es mirar un espejo que vive dentro de nosotros mismos y que te hace decir, bueno, voy a sacar lo peor o lo mejor de mí, si es que eso existe, ¿no? Entonces, sí, había usuarios que iban y hacían demasiado ruido dentro de la biblioteca, que era incómodo para otros lectores. Hay lectores que son demasiado cultos y demasiado, pues sí, estrictos, que ven la biblioteca como un lugar de silencio y que no debe ser usada para otros fines, sino para leer específicamente, ¿no? Entonces había usuarios que no querían interactuar contigo como bibliotecario, y había usuarios que al contrario te pedían recomendaciones, que te hacían preguntas sobre los libros. Había usuarios que movían los libros y que hacían el favor de colocarlo en donde no era. Sí, estas cosas que pasan en un espacio pues como una biblioteca, como un museo. Y también el hecho de la otra parte, que era que el Yago aloja muchas actividades como de museo también, o de pequeña galería, y entonces estaba la otra parte, ¿no? Que era enfrentarte a hasta dónde llega esa flexibilidad y hasta dónde llega esa libertad que debe haber en una biblioteca. Pero sí fue quizás la época más feliz de mi vida como adulta trabajando. Y ahora ya no tengo un trabajo, porque mi un trabajo que la gente pueda decir, porque antes decía, pues trabajo en una biblioteca, y las personas lo entendían perfectamente, ¿no? Pero ahora que me dicen, ¿a qué te dedicas? Pues escribo. Y todos, ajá, pero ¿qué haces, no? O las tías o la familia que en la cena de Navidad te pregunta cuál es tu trabajo y no sabes cómo explicarle que estás frente a tu computadora, pero que no estás jugando o perdiendo el tiempo, sino que estás trabajando, ¿no?
es como, sí, entonces era muy feliz porque podía decir que tenía un trabajo, que era ir a la biblioteca, cumplir un horario, pero también estaba como un poco perdiendo el tiempo, creo. Y para nada era perder el tiempo, porque era como, sí, estar pensando todo el tiempo. Y sí, hay muchas experiencias que creo que todos los que trabajamos en esto hemos tenido, y son distintas y son irrepetibles, y sobre todo, sí, quiero presumirlo mucho en el Yago, creo que más. Entonces, sí. Es una de las bibliotecas más queridas y más visitadas, creo que de Oaxaca, ¿no? Sí. Nos envidia de tantos usuarios que tienen, que siempre es un reto traer a usuarios a nuestras bibliotecas. Sí, y pues que eso creo que se ha resuelto bastante bien en el Yago, porque hay pues mucha oferta. Hay también, durante esta época que yo trabajé, me da también mucho gusto decirlo, bueno, ahora que pase el avión, entonces en esta época creo que se gestaron muchas cosas importantes para el Yago. Se dio mucha apertura, creo, y sí, también me da mucho gusto decir que Ariana contribuyó mucho a eso, y que los bibliotecarios que estábamos allí teníamos propuestas para lo que se estaba haciendo, y que también la dirección del Yago las permitió y las acompañó, ¿no? Entonces eso es muy importante. Hablabas hace un momento de cómo atraer usuarios a tu biblioteca, y creo que es pensar mucho en la función de la biblioteca, ¿no? Y en la relación con los usuarios, en el hecho de estar generando talleres y de estar abierto a las inquietudes de tus usuarios, de tu personal, de tus usuarios, de la gente que pasa por allí, ¿no? Entonces, y de saber hasta que también las bibliotecas no siempre van a ser como lugares donde haya tanta gente, porque desafortunadamente pues vivimos en una sociedad que no comprende muy bien la función de una biblioteca, y a veces es triste que, a pesar de que está el material allí, de que hay toda la voluntad y todas las ganas, pues no va a ir más gente. Pero sí, es muy lindo trabajar en una biblioteca. Muchas gracias, Karina, por lo que nos vas compartiendo, y me gustaría preguntarte, te imagino y te estoy viendo y te estoy recreando en la biblioteca con tu cuaderno de notas, esto que has dicho repetidamente de observar y de preguntar, que creo que es una parte valiosa para después plasmar, escribir, narrar, ¿no? Y de este cuento que se transforma en novela y que hay una protagónica, que tú le haces una historia con principio y fin. Y lo que quisiera preguntar es, hay un claro desenlace en el libro, pero ¿qué te pasó a ti como escritora? Es decir, cuando empezaste, tenías un inicio en esa libreta y un final, pero ¿cuál fue tu travesía para ti como escritora al escribir esa novela? Pues la primera es que poco antes de dejar el Yago, o de dejar de trabajar en el Yago, creo que fue cuando ya había terminado de escribir la novela. Entonces fue también cerrar como un ciclo y decir, bueno, ahora ya no puedo estar en la biblioteca porque tengo que generar otras cosas, porque creo que uno sabe cuando ya terminó algo, ¿no? Entonces hay que también cerrar estas esferas de tiempo, o esta temporalidad, ¿no? Entonces yo no quería estar como de mal humor en la biblioteca diciendo, bueno, ahora tengo que dedicarle tantas horas a venir y cuidar los libros, y yo quería interactuar del otro lado con la biblioteca, ¿no? Ser más usuaria, estar quizás ayudando a la biblioteca de otras maneras, porque el Yago y quienes trabajan allí saben que cuentan conmigo para cualquier cosa que se ofrezca, ¿no? Porque si algún día necesitan que alguien vaya y limpie los libros, puedo ir con mucho gusto y nada me hará más feliz, pero también puedo impartir un taller, también puedo dar una charla. Sí, creo que esto de los talleres es muy interesante, porque tú aprendes más
siendo tallerista que tomando un taller a veces. Yo lo veo así porque he tomado muchos talleres en mi vida, pero también he impartido algunos, entonces creo que es el trabajo del tallerista es aprender también de lo que le están compartiendo, ¿no? Y no decir yo lo sé todo, sino estar abriendo tu mente y diciendo, bueno, ahora voy a aprender de lo que me está diciendo alguien, ¿no? Entonces creo que cerrar este ciclo como bibliotecaria, yo ya lo veía como también de pronto sentí que ya no podía estar más allí, que tenía que hacer otras cosas. No sabía que la novela se iba a publicar en ese momento. No recuerdo bien, creo que ni siquiera se la había llevado al editor. No me acuerdo, o sea, estaban allí los cuadernos, ya estaban terminados, pero no pensaba en, bueno, ahora se va a publicar en tal editorial, ¿no? Entonces fue como, terminó por otro proyecto que yo tengo, que es la editorial Sopilote Rey. Teníamos lista como la primer publicación, que es una revista, pero más que una revista, es una colección de ensayos sobre la relación de la jardinería con las artes. Entonces estábamos listos para entrar a imprenta y yo dije, bueno, si voy a tener un proyecto editorial no me va a dar tiempo de combinar eso con mi trabajo, entonces pues voy a quedar mal en alguno de los dos lugares y no quiero hacerlo. Entonces hablé con los directores, con la directora en ese tiempo del Yago, con Ariana y con mis compañeros y pues me fui. Y cuando salí de la biblioteca fue también como muy triste para mí el hecho de ya no estar cumpliendo una rutina de llegar y hacer, limpiar los libros, ordenar las fichas y luego tener tiempo para leer, porque hay muchos distractores, ¿no? Está el internet con todas sus posibilidades y entonces perdía mucho tiempo, pero también tenía mucho tiempo para hacer las otras cosas que tenía que hacer. Y entonces en ese hueco que surgió de tiempo, me puse a revisar mis libretas y empecé a reconstruir esta historia y dije, bueno, aquí comienza otra cosa, que fue cuando un amigo me dijo, pues claro, llévala con la editorial Almadía, con Guillermo Quijas, y platiqué con Guillermo y me dijo, claro, sí. Entonces, tráeme el manuscrito, lo llevé y me dijo después, claro, vamos a publicarlo. Y yo estaba como muy emocionada por esta otra aventura. Claro. Que yo he escuchado a muchos maestros y maestras que admiro mucho decir que no es emocionante, o sea, que han publicado mucho y como que desdeñan un poco el hecho de publicar un libro, ¿no? Sí, ya estoy escribiendo otro para olvidar pero realmente yo siento mucha emoción porque sí era algo que quería hacer, ¿no? Claro. Entonces, para mí fue muy emocionante y muy importante otro proceso, que es publicar un libro. Estar desde el otro lado, como autora. Claro, y la primer persona a la que le regalé el libro fue la biblioteca del Yago. Entonces me entregaron mis ejemplares poco antes de esto, que fue la pandemia. Yo había regresado de un viaje que había hecho y cuando vi el libro impreso dije, pues ya sé a dónde tengo que ir, ¿no? Y corrí un poco a entregar la novela y después se cerró la biblioteca por la pandemia, entonces ya no sé si tuvo tantos lectores dentro de la biblioteca, pero fue importante para mí entregarla y decir, bueno, aquí está el resultado, ¿no? Como cuando los hijos, supongo que es la sensación de cuando los hijos entregan la tesis o el doctorado, la maestría a los padres y los padres cuelgan el cuadrito en la sala, sentía como un poco eso, pero sí, me hizo muy feliz otro proceso de ya no estar en la biblioteca. Creo que eso pasó conmigo, no como personaje, sino como escritora, que fue cuando me dije, creo que ya llegó el momento de dar el paso hacia tener un libro publicado, porque también es una cosa que influye mucho como en las oportunidades, ¿no?, que tienes.
si no tienes un libro y dices que eres escritor, es muy difícil, por ejemplo, que obtengas una beca. Claro. O que puedas participar en ciertas cosas o tener ciertas charlas o ir a otro país, no sé. Son cosas que pasan cuando tienes un libro, porque pues puedes decir, bueno, yo escribí este libro, ¿no? Claro. Entonces sí, son cosas que pasan. Tal vez también te va a ayudar en las Navidades. Cuando ¿Sí? digas, ¿tú qué haces? Les dices, Sí. aquí está. Sí, claro. Estas son las horas es lo que frente a hago. la computadora. Sí. Sí. Es algo tangible, ¿no? Palpable. Sí, claro, Es sí. algo que dejó de estar en la Sí. libreta, en el apunte, Claro, sí, en la memoria, sí. y se comparte. Ay, eso es, sí, por supuesto que emociona, claro. Sí. Sí. ¿Tú quieres preguntar? No. ¿Vas a decir algo? Sí, estaba imaginando también como este reto a este universo, que también es bien complejo, ¿no? El ser escritora en un universo donde pues es bastante competitivo, donde tampoco es tan fácil que te digan sí, aquí está y te lo publiquen, o sea, no es sencillo el proceso. Y también me imagino de estas voces, siendo mujer, siendo joven, aunque tú dices que ya no, pero realmente comparada conmigo eres una joven, talentosa. Entonces, para mí, yo te pediría también que si compartieras este ser hoy, asumirte como sí, soy una escritora, ese es mi oficio, esa es mi pasión en la vida, esa es mi razón de ser en este mundo, a eso me dedico, y tiene implicaciones ser mujer, tiene implicaciones ser joven, y me gustaría si nos platicas sobre eso. Claro, sí, fue un proceso, digamos, no sé por qué, también creo que fue como la suerte de estar en Oaxaca, que es un lugar pues muy pequeño, y de que llevaba muchos años quizás sin darme cuenta trabajando para hacer esto, porque antes de Caballo Fantasma había escrito una novela que es de 300 cuartillas, que son muchas páginas y que es una novela muy densa y que está en el cajón porque no me dio la felicidad que Caballo Fantasma me ha dado. Creo que desde la estructura, porque es una novela muy cortita, Caballo Fantasma, una historia siento mucho más, que apela mucho más a la sencillez y hacer una pregunta que se puede responder de alguna manera, ¿no? Entonces es una novela que fue mucho más, digamos, yo la siento como más ligera. Entonces llevaba muchos años trabajando en eso, yendo a muchos talleres, conociendo a muchos maestros, maestras, a gente que está involucrada en el mundo de la literatura, había participado en antologías, en revistas, entonces era como, llevaba sin saberlo, haciendo un camino quizás. Entonces en el momento en que me acerqué a Guillermo Quijas, que es el editor de Almadía, creo que ya estaba todo como cuando preparas la mesa para comer algo y que está muy linda o muy bien puesta y que dices, bueno, creo que ya pueden sentarse los invitados, ¿no? Entonces era eso, estar trabajando desde mucho antes sin saberlo para llegar y decirle, pues yo he hecho esto antes y tú sabes en qué he trabajado, qué he hecho, y que él también, como esta editorial muy abierta y muy dispuesta, y que quizás a fin de cuentas creo que responde a una cosa de gusto, porque si no les hubiese gustado la novela me habrían dicho no es posible, ahora no se puede o cualquier otra cosa, pero creo que también de alguna manera les pareció interesante, les pareció quizás que una oaxaqueña, quizás joven, que salía de esta biblioteca que era el Yago como mi universidad o así, entonces podía decir sí, claro, porque sí, publica con nosotros, ¿no? Pero ser mujer en un mundo como el que estamos viviendo ahora es pues sí, un acto de resistencia, porque hay tantas atrocidades en el mundo, que creo que enfrentarte a ese mundo laboral tan estrecho, tan lleno de desigualdades, tan cerrado, tan quizás amargo, a ese trayecto amargo que es empezar la vida laboral cuando eres joven en México,
con poquísimas oportunidades para jóvenes que están súper capacitados, que tienen tantos estudios o que a veces no tienen estudios por este mismo mundo amargo y tan desigual. Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo llegar y decir, bueno, ahora va a haber una oportunidad para ti. Entonces a mí me hace muy feliz y me siento afortunada, y la única manera de retribuirlo es hablar sobre libros y compartir mis experiencias, y si puedo dar un poco de ello, creo que es lo que me corresponde, ¿no? Decir, bueno, yo te puedo enseñar, no sé, algo, pero también ahora me viene mucho a la mente que en algún momento de mi vida, en la primaria, he pensado mucho en esto durante estos días, porque yo tenía una maestra, quisiera recordar su apellido, pero no lo recuerdo, que era muy cruel conmigo, y yo iba en una escuela particular en la primaria, pero esta maestra me hacía, como se dice, ver mi suerte, ¿no? Porque me decía que yo era pésima para español, y me hacía llorar y me hacía sufrir muchísimo por los acentos, por cómo se ordenaban las palabras dentro de un texto, y entonces me hizo creer durante muchos años que yo no tenía capacidad para poder escribir bien, no solo escribir como generar un texto, sino no tener buena letra, para no tener bien los acentos, y entonces me hacía sufrir mucho el hecho de enfrentarme a los libros, a la lectura. Yo tartamudeaba muchísimo al leer, no podía expresarme frente a mis compañeros con claridad, lloraba y sufría mucho y la pasaba muy mal. Entonces, cuando llegué a secundaria fue como descubrir, porque en mi casa había libros, pero había poquísimos libros, entonces yo llegaba a mi casa y los leía y decía, pero ¿por qué aquí puedo hacerlo de manera fluida? Sí, y en la escuela no. Entonces sufría mucho esa contradicción, ¿no? Y creo que llegar a secundaria y encontrar un maestro como el que tuve de taller de lectura y redacción, que se llamaba Víctor, que murió hace poco, que era el maestro de español o de taller de lectura, no lo recuerdo, y decir, leímos la Ilíada y la Odisea en una edición resumida, pero él era muy teatral porque era una persona que se dedicaba al teatro. Entonces, nos hacía pensar y ver la literatura desde otras maneras, ¿no? Y entonces yo disfrutaba muchísimo su clase y decía, pero claro. Y entonces empecé a dejar de tener mala ortografía, a interactuar con esto que era la literatura, ¿no? Y entonces fue como descubrir que sí lo había logrado. Y esta otra parte de ver la literatura no como algo forzado para los niños, sino como algo natural, y que si tienen que encontrar su camino allí, lo van a encontrar. Porque también creo que en México hemos creído que la lectura es algo aburrido, algo forzoso, algo que a fuerza tenemos que hacer. Es el gran error, creo, de muchos educadores o educadoras que creen que la lectura tiene que ser algo forzoso, o que todos los niños deben leer el Quijote o los adolescentes, y creo que es algo que no está bien. Y que me gustaría decirlo ahora porque no debe ser así. Y creo que también hay que replantearnos la manera de cómo enseñamos a los otros nuestro amor por algo que nos apasiona, ¿no? Porque tal vez a esta maestra le apasionaba mucho tener una ortografía impecable, pero no tuvo la literatura. Claro, no tuvo el tacto para acercar a alguien, ¿no? Entonces, creo que es eso, pensar en cómo estamos interactuando con aquello que nos apasiona y con la literatura y con las artes. Muchas gracias. De nada. Y escuchándote, y gracias por traer a Víctor Corres, ¿no? A este hombre maravilloso. Claro, se trata de... Sí, y justo pensaba cómo las artes pueden irrumpir y acercar de otra manera, ¿no? Sí. Y escuchándote también a ti como una mujer creativa, joven,
replanteándose o preguntándose esto que yo sé hacer, también lo puedo compartir. Me quiero imaginar o te imagino como una mujer más sensible, compartiendo esta pasión por los libros, por las bibliotecas, por la lectura, ¿no? Más allá del acento y la letra redondita, ¿no? Que finalmente ahí cada uno va encontrando su propio estilo. Entonces, como agradecerte también y como dices, uno va encontrando en el camino, ¿no? Sí. Como esas personas o esos libros. Sí. Entonces, muchas gracias. De nada. Sí. Y decías un poco que también ya estás pensando en tu nuevo proyecto, y eso también me gusta, porque creo que escuchar decir eso es ya escuchar a una Karina consolidada. O sea, ya no es solo la hora del trabajo, sino ya es tu trabajo, y desde esta parte de la pasión, de la dedicación, no el trabajo por el reloj checador, sino el quehacer, ¿no? Mi quehacer en la vida es esto, escribir historias, ¿no? Sí, a veces es un poco complicado explicar a los que no se dedican a la literatura cómo interactúas con la imaginación, porque a fin de cuentas los libros son eso, ¿no? Interactuar con un mundo interior. Creo que soy una persona muy interiorizada también, y a veces eso cuesta mucho trabajo al salir al mundo, ¿no? Ser tan interior. El otro día me pasó algo curiosísimo, que hubo una fiesta en mi casa y yo jamás bebo enfrente de mi familia. Como hubo una reunión de 10 personas y yo estaba bebiendo, y entonces fue como, ¿qué estoy haciendo? Al otro día tenía mucha vergüenza, ¿no? Por lo que pude haber dicho, porque además no era una fiesta con mucha gente donde todo se pierde, y no importa sino que éramos muy poquitos y todos me estaban escuchando y poniendo atención a lo que yo estaba hablando, ¿no? Entonces me sentía muy avergonzada, porque claro, después lo reflexioné y dije, sí, es que soy muy interior, pero es por lo que me dedico a hacer, porque me dedico a estar en silencio pensando, y con mi libreta. Me gusta mucho escribir a mano. Creo que también eso fue como una herencia de esta maestra, no sé si malvada, pero mala onda. Que sí, claro, porque ahora me gusta mi letra, me gusta saber dónde van los acentos, ayudar a alguien que no tiene mucha idea de eso. Y entonces estoy escribiendo un libro de ensayos que es sobre también lecturas que hice muchas en el Yago, y muchas porque muchos de los libros que he comprado los compro porque están allí en el Yago, y porque cuando los lees en una biblioteca no puedes, por ejemplo, hacer anotaciones. Entonces a mí me gusta mucho tener mis libros para anotarlos, para comprar post-its y ponérselos, para señalarlos. Hay mucha gente que es muy purista de los libros y que cree que, por ejemplo, no se puede anotar en un libro. Y yo sí, yo siempre que leo tengo que tener un lápiz a la mano y hacer notas o hacer dobleces. Un maestro me dijo un día, es que deja de torturar a los libros y deja de hacerles notas. Y le dije, entonces, ¿cómo anoto si no es con una libreta? Y me dice, pues mira, yo desarrollé un método que consiste en hacer ciertos dobleces. Entonces vas doblando de cierta manera el libro y sabes dónde anotaste algo importante, ¿no? Y ya no ensucias el libro con tus notas y ya dejas que otro lector lo lea después. Pero también es una manera de hacer marcas, ¿sí? Entonces creo que los escritos o los textos son a veces marcas sobre los libros que leemos, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo un libro de ensayos que son sobre esas lecturas, sobre otras que he ido encontrando en el camino, y el ensayo es también un género que me gusta mucho, mucho. Me gusta pensar, si un autor dice que las hojas son verdes, me gusta preguntarme por qué las hojas son verdes, ¿no? Entonces eso es la posibilidad del ensayo. Y sí, saber que ya encontré quizás mi lugar en el mundo y que ese lugar es estar dentro de mí, generando preguntas y haciendo apuntes, y me hace muy, muy feliz estar escribiendo ese libro, que no sé cuándo salga también, pero sé que va a salir y que me hace felices. ¿Y lo editarás con Sopilote? No, creo que va a ser con Almadía,
porque pues es como una casa. Aparte de los acuerdos, digamos, comerciales que se hacen cuando tú vas a una editorial, o sea, tienes que decir, hacer como quizás un compromiso de decir, sí, mi siguiente obra también es para ti, pero yo sé que en Almadía, como estoy tan en casa, podría decirle a Guillermo, no quiero publicar este libro contigo, lo quiero publicar con Sopilote Rey, que por ejemplo puedo porque es como mi editorial también, mía y de mis amigos, pero no se me hace correcto. Creo que es mejor que sea con Almadía, que me dio la oportunidad y me he sentido a gusto, entonces en casa, y pues así será. Claro. Sí, y también si quieren publicarlo, ¿no? Porque puede ser que me digan, no nos gusta este no, pero no creo. Okay. Y cuéntanos de Sopilote Rey, ¿qué es esa experiencia de estar como editora? Sí, ¿no? En otro lado. Editora es justo el trabajo también como un poco gruñón o estricto, de estar revisando los trabajos de otros y de estar pensando en cómo vamos a decir lo que nos importa, ¿no? Sobre el mundo. Creo que hacemos los libros que nos gustaría que nuestros amigos leyeran, o publicamos los textos de nuestros amigos que son importantes sobre el mundo, pero es una editorial pues pequeña que hago con mi mejor amigo desde hace muchos años y con amigos muy cercanos. Somos 4 personas en el equipo, o 5, entonces somos un equipo muy chiquitito, pero hemos tenido la oportunidad de editar 2 libros. Uno se llama Oriente de los insectos mexicanos, de otro escritor amigo que se llama Pablo Soler Frost, y otro se llama La inteligencia de las flores, de Maurice Maeterlinck, que es un libro que se publicó hace muchos años y que Maeterlinck ganó un premio Nobel. Él escribía teatro, pero un día se puso a hacer un ensayo sobre las plantas, sobre las flores, sobre su belleza en el mundo, y entonces lo publicó. Y cuando Maeterlinck murió, mucha gente lo empezó a leer por el Nobel, por distintas cosas, y nosotros decidimos hace muy poquito, hace menos de un año, publicarlo y darle esta nueva revisión a la historia de las que él había especulado sobre las flores. Y a grandes rasgos, Maeterlinck en este libro dice que no hay vidas minúsculas, que toda vida merece ser vista como con lupa y aprender de las plantas que resisten a todo y sobre todo a los hombres y a su paso atroz por el universo, ¿no? Entonces, cómo han sobrevivido tantas especies en el mundo a pesar de todo lo que hacemos para destruirlas, ¿no? Entonces esos 2 libros tenemos, y luego tenemos una primera revista, está a punto de salir la segunda, pero el proceso de hacer una revista como la que nosotros hacemos, que es temática y que es tan grande porque son en ese primer número más de 100 páginas que hablan acerca de la relación del jardín con las artes, es como hacer un gran libro de ensayos, porque son ensayos los que están ahí. Entonces es un proceso muy lento, muy caro en todos los sentidos y de mucho amor por la literatura, y creo que es algo que hacemos desde lo pequeño, desde juntar los ahorros de los que estamos allí, de enfrentarnos a que el mundo editorial es también un negocio, se ha convertido como en un negocio, como en una serie de alianzas, de buscar aliados, cómplices y de llegar a otras partes, ¿no? Desafortunadamente ahora no tenemos envíos a otros países, por ejemplo. Luego nos escriben, porque como estamos en las redes sociales, nos escriben de otros países, me gustaría comprar su libro, pero pues no podemos porque sale más caro el envío que el libro en sí, ¿no? Entonces, es enfrentarnos a estas otras cosas que son reales y que nos gustaría romantizar, pero que no pueden ser romantizadas, porque si no vende cierta cantidad de libros, pues no va a poder salir el otro. Entonces hemos encontrado también estos aliados. Por ejemplo, los libros están disponibles en la tienda del Mufi, en la tienda del Yago, del Fotográfico,
pero también tenemos unos aliados muy importantes, que es, por ejemplo, en la Ciudad de México, la librería La Murciélaga, que es una librería que surgió hace muy poquito, pero es una librería como especializada en cosas raras y libros de viejo, y ellos nos tendieron la mano y dijeron, claro, aquí pueden vender sus materiales, o un espacio que se llama Casa Tomada en Ciudad de México, otra librería que se llama Marabunta, espacios muy chiquitos que nos han abierto puertas para llegar a nuevos lectores, ¿no? Y nos hace muy feliz que estamos a punto de agotar la primera edición de La Inteligencia de las Flores, y nos hace felices eso, y que además escogimos unas fotografías de una mujer que se llama Silvia Andrade, que ella es, creo que es bióloga, y hace fotografías de pequeñas especies con microscopio de barrido. Entonces las especies se ven como, o sea, uno ve una hierbita, porque no son flores, son hierbas. Entonces ve una hierbita mientras va caminando y no se imagina que en el microscopio se ve como una flor bien extraña. O sea, es un libro ilustrado con fotografías a color, y es muy bello mirar de cerca eso que se ve tan así, ¿no? Tan desdeñado, que pisamos diario mientras caminamos. Y entonces es mirar así con lupa todo el universo. Y luego el otro libro, que se llama Oriente de los insectos mexicanos, ya se había publicado antes, pero hicimos una reedición, la revisamos con el autor, que él sí está vivo, y jugamos un poco con él a la idea de que tú vas a ser el único vivo que vamos a publicar, porque eres nuestro amigo y nuestro maestro, ¿no? Entonces él hizo un ensayo sobre los insectos en México, cómo han acompañado también a los mexicanos ciertas especies o ciertos insectos, como por ejemplo, él habla mucho de los cocuyos, que antes, en la época de la colonia, si no me equivoco, muchos de los sirvientes se ponían un sombrero de estas lucecitas, de estos animalitos que son como luces, insectos. Entonces se ponían este sombrero como de luciérnagas y alumbraban la cena de las personas para las que trabajaban, ¿no? Y su trabajo era ese, pero además debió ser bellísimo el observar a alguien que tiene la cabeza llena de luces como algo muy adelantado, ¿no? Y muy bello, y que las especies han estado ahí siempre. Él abre hablando de su encuentro cuando era niño con unas catarinas, y el hecho de la catarina como la buena fortuna. Y entonces sí, cómo hemos llenado de simbolismo aquello que no entendemos o aquello que intentamos entender, que son los insectos. Entonces me hace muy feliz también editar allí, porque pues es algo que me gusta, que me apasiona. Yo escojo los libros, interactúo con las ilustradoras, con quienes hacen el trabajo gráfico. Por ejemplo, Frida Castañeda hizo las imágenes para Oriente de los insectos mexicanos, y es muy bello que también ella es muy joven y es oaxaqueña, que ella acompañe este texto que es tan peculiar sobre los insectos con otra visión de los insectos, ¿no? Cómo es llevar al dibujo y a la parte visual todas estas ideas. Entonces editar me ha hecho muy feliz, y creo que es algo que también quiero seguir haciendo. Buenísimo. Sí. Pues muchas gracias por compartirnos todas tus experiencias con los libros desde diferentes perspectivas, ¿no? Es un mundo totalmente distinto, ser bibliotecario, ser autor, ser editor, son mundos distintos, y qué bueno que has tenido la oportunidad de acercarte desde todas estas perspectivas, y agradecemos por parte de la red. Gracias a ustedes por aceptado este día fuera de las pantallas. Qué bueno que fue aquí, ¿no? Sí. Somos algo así. Sí, y yo también agradecer como tu testimonio viviente de lo feliz que se es, ya sea en una biblioteca sacudiendo el polvo, ya sea como lector atreviéndose en la flexibilidad del espacio de hacer un performance, ya sea escribiéndolos, editándolos.
creo que es una pasión que hay que compartir, de verdad que salva vidas, de verdad que genera alegría y gozo. Entonces pues muchas gracias por tu testimonio, por tu palabra, y pues yo terminaría tal vez nada más pidiéndote que nos invites a leer tu obra, porque sería lindo, ¿qué encontraríamos ahí? Pues interrumpiéndote un poco. No, por favor, sí, es importante. Es importante para mí que la lean. Para que lo puedan, eso. Y que quizás algún día, si nos encontramos por la calle, me cuenten qué les pareció. Porque además Oaxaca es una ciudad súper caminable, el centro histórico por lo menos, seguramente nos volveremos a encontrar caminando por el centro de Oaxaca. Y me daría mucho gusto que me dijeran qué les pareció la novela. Es una novela breve, la pueden encontrar en Almadía, y creo que lo que pasa cuando tú lees un libro es que nunca sales, creo que pocas veces me ha pasado que salgo como sin ninguna sensación al respecto de algún libro. O sea, no recuerdo algún libro que no me haya gustado o que no, más bien que me haya dejado indiferente, ¿no? Uh-huh. No recuerdo un libro que no haya podido opinar ni a favor ni en contra. Creo que los libros a veces nos irritan demasiado o nos hacen muy felices. En la mayoría de los casos, pues como escogemos nuestras lecturas, nos hacen felices, ¿no? Pero a veces decimos, ay, qué horrible el libro. Pero también eso es interesante y es importante y es parte de que es un libro, ¿no? Pero cuando sale uno así como sin ninguna herida del proceso de lectura, es como, qué raro que este libro no me haya dejado pensando nada, ¿no? Y no me ha ocurrido mucho, hace muchos años no me pasa eso. Por ejemplo, con las películas, a veces dices, esa película, ¿qué pasó con ella? No tuvo sentido, pero con los libros a mí no me pasa. Muy pocas veces me ha pasado eso, ¿no? Pero entonces Caballo Fantasma seguramente los dejará a favor o en contra de lo que se dice, porque además no hablé tanto de la historia, pero es la historia de una chica que no sabe muy bien quién es en el mundo. Entonces de pronto se entera que murió su madre no vivió con ella durante su vida, o sea, la dejó cuando era un bebé con su padre. Y esta chica crece sin la idea de su madre. Y entonces un día se entera que su mamá murió y la vida cambia. Y entonces ella está en otra ciudad, lejos de Oaxaca, está estudiando y regresa y se entera de la muerte de su madre. Y luego se entera que su mamá como que estaba obsesionada. El día del entierro, del velorio, se entera de que la madre estaba obsesionada con los caballos. Entonces la chica es una arquitecta que no le gusta mucho su trabajo, que no está muy feliz con su trabajo, pero que encuentra una biblioteca donde ella se da cuenta que es feliz, y es esta biblioteca del Yago, y entonces se empieza a dar cuenta que lo que le apasiona y le hace feliz en el mundo son los libros. Y empieza a escribir sus diarios, y a partir de esos diarios empieza a preguntar por la existencia de su madre. Parece que hace preguntas, empieza a averiguar un poco y empieza a escribir esta historia, y se pregunta mucho por la relación de ella con su madre, por la visión de maternidad que tenía su madre, por qué la abandonó, en fin. También se pregunta por qué su padre es tan indiferente ante el mundo, ante ella, y luego se enamora y es desastroso, y se pregunta por la amistad y por el amor, pero todo es en torno a los libros y a esta biblioteca que la hace tan feliz, ¿no? Entonces ella encuentra su vocación, que es leer libros y escribir, y no es la arquitectura. Entonces sí, es una manera de hablar de cómo los libros pueden ser un lugar de la felicidad, ¿no? Entonces creo que por eso es importante, porque es alguien que busca su lugar en el mundo y que le sirvió a alguien, o sea, a mí, para encontrar mi lugar en el mundo. Esta historia para eso sirvió. Entonces, pues les invito a leer Caballo Fantasma, y gracias. No, muchas gracias, muchas gracias. La leeremos y seguramente nos encontraremos para platicar. Sí, claro. Muchas gracias por tu trabajo, por tu talento, por tu palabra.
palabra y por estar hoy celebrando con nosotras el Día de la Bibliotecaria Oaxaqueña y del bibliotecario Felicidades oaxaqueño. a los bibliotecarios que además tienen una labor increíble y siento que son necesarios en el mundo. Gracias. Y pues nos despedimos, ¿verdad, Penélope? Sí, los esperamos en nuestras actividades de hoy por la tarde y mañana, y para cerrar ya con nuestros festejos del Día del Bibliotecario. Gracias. Hasta luego.